Hola, bienvenido a nuestro podcast devocionales. Te saluda la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En este espacio estaremos reflexionando sobre el libro de Santiago y esperamos que sea un tiempo de edificación para tu vida. Hola querida Iglesia, Dios les bendiga grandemente. Hemos estado estudiando en la epístola de Santiago grandes temas doctrinales acerca de la fe, acerca de las pruebas, acerca de la palabra de Dios. Un tema muy recurrente en la epístola de Santiago es la fe. En los episodios anteriores se han hecho comparaciones de una fe viva a una fe muerta. Y vamos a seguir estudiando sobre la fe. Este término aparece 16 veces en la epístola de Santiago. Cuando una palabra se repite muchas veces, se le debe prestar mucha atención. Esto es importante. En Santiago 1:6 nos enseña que debemos pedir con fe, sin dudar. Es decir, Santiago enseña la importancia de la fe en la oración. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Es decir, puedes pedir sin fe, sin embargo, Santiago motiva en su carta que la petición debe estar acompañada de la fe. En Hebreos 11:6 dice lo siguiente: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se manifiesta no solo en la oración del creyente, sino también se hace visible en el carácter del creyente. Si tú has puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, no debes dar lugar a favoritismo en la iglesia. Santiago 2:1. Ya lo hemos estudiado en los versículos pasados. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, la fe es un término que se repite y se repite muchas veces y se le debe prestar mucha atención porque es un tema muy importante y muy recurrente. Dios espera que el carácter que tengamos sea resultado de la riqueza espiritual en Cristo Jesús. Es decir, no podemos manifestar una fe viva si no hay riqueza en la fe. Santiago 2:5. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Dios no te escogió para que tengas una fe pobre. Dios te escogió para que tengas una fe rica, una fe que sea visible, una fe que sea tangible. Permítame hacerles una pregunta. ¿Cómo pueden los demás ver si uno tiene fe o ver la calidad de esa fe? Santiago 2:17 dice así: así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces las obras son una evidencia de la fe en Jesucristo. La fe no es tangible en sí misma. La única forma real en que se puede verificar la fe es viéndola en acción. Las obras no reemplazan a la fe. Tampoco Santiago está haciendo una lucha entre la fe versus las obras. La fe sigue siendo un componente necesario para la salvación. Recordemos este majestuoso versículo, Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. La fe es el medio. La fe es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte. El pensamiento es claro. No somos salvos por obras, sino por fe. Si se fijan,
Desde el principio, Santiago está haciendo comparaciones. Así como el oír de la palabra de Dios debe traer como resultado ser hacedores de la palabra, la fe genuina debe traer como resultado las obras que evidencian la fe. ¿Qué pueden decir acerca del tipo de fe que no se pone en práctica? Santiago dice que está muerta. Pensemos en esto. Lo que quiere decir Santiago se puede comparar con una batería. Las baterías son una fuente común de electricidad. No es la batería misma la que tiene valor, sino la carga que almacena. Hablando de manera figurativa, es la fe lo que proporciona beneficios. La fe sin obras está muerta, y es tan útil como una batería que no tiene electricidad. ¿Tu fe está muerta o está viva? Santiago le da un nombre a la persona que afirma tener fe sin obras. No lo digo yo, lo dice Santiago. 2:20. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Si bien, teóricamente hablando, es posible tener fe sin obras. Bueno, Santiago dice que ese tipo de fe no sirve para nada. Como prueba de ello, usa 2 ejemplos de fe del Antiguo Testamento, Abraham y Rahab. Veamos el ejemplo de Abraham. Santiago 2, del 21 al 26. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Impresionante, amigo de Dios. Versículo 24. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Santiago hace una pregunta retórica, para lo que se espera una respuesta positiva en relación al resultado que tuvo Abraham en ofrecer a su hijo Isaac en el altar. Incluso utiliza un término teológico que está fuertemente asociado a la fe para describir el efecto que esto tuvo. Justificación. Esta palabra tiene que ver con ser declarado justo delante de Dios. Solamente somos declarados justos delante de Dios por la fe. Esta historia la vemos en Génesis 22 y Santiago destaca la importancia que tuvo el que Abraham manifestara la fe de manera práctica. La fe para Abraham no fue silenciosa, a solas, escondida, sino que la base para tomar grandes riesgos, como ofrecer a su hijo, fue su obediencia a Dios. Te pido que observes a detalle el texto de Génesis 22:12. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. No es que este acto de fe le haya permitido a Abraham obtener un nivel superior de justificación ante Dios. Más bien, el acto de Abraham ha permitido que todos puedan ver que él tiene un compromiso total hacia Dios. El ángel le dijo: ahora sé que temes a Dios. Temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿Qué estás dispuesto a dar para entregarte completamente en obediencia a Dios? Como se enseñó en los primeros capítulos de este libro, la fe del creyente va a ser probada, así como la fe de Abraham fue probada. Cuando lleguen a tu vida esos momentos de prueba, allí va a ser
Allí se va a ver cuán valiosa y grande es la fe de cada uno de ustedes. Si es una fe viva o muerta.